Buenas familia, ¿qué tal? Bienvenidos al chisme del día. Y aún no estamos olvidando la resaca eurovisiva, resulta que ya empezamos a tener noticias para el Benidorm Fest. Y la verdad es que hay que ponerse las pilas porque antes de empezar octubre tienen que estar las canciones presentadas. Bien, yo como digo os voy a traer un poquito el chisme, me he metido en varias páginas en las que dan la noticia, pero me he ido directamente a Radio Televisión Española, la cual dice la noticia así, titular en grande. Arranca el Benidorm Fest 2026, mañana comienza el plazo de envío de canciones para la quinta edición. ¿Había alguien que tenía duda que después de lo de Melody no iba a presentarse España en Eurovisión? Como os dije, esto genera mucho dinerito como para soltarlo. Bien, vamos a ir al grano, vamos a ver qué es los nuevos cambios que hay en las bases del Benidorm Fest 2026. Entre los cambios más destacados que hay es el premio económico. ¿Vale? Un premio económico histórico. El ganador del Benidorm Fest 2026 recibirá un total de 150.000 euros, 100.000 destinados para el artista y 50.000 para los autores. Este incentivo busca apoyar la carrera musical del representante español en Eurovisión, en caso de que sea pues un artista pues Nobel o... Hay algunos, pues oye, también te digo una cosa, también se podían presentar artistas ya con renombre que a lo mejor tienen su carrera un poquito apartada o apagada, o algún artista que le gusta mucho las pelas y a lo mejor nos interesa tenerlos en Eurovisión, ¿eh? Y no quiero dar nombre. Bien, por aquí dicen también derechos de autores completos para los autores. Vuelve a haber este cambio, los derechos editoriales de las canciones ganadoras serán íntegramente para sus autores, sin participación de Radio Televisión Española como habían ocurrido en otras ediciones. Esta medida fomenta la creación musical y reconoce el trabajo de los compositores. Otro nuevo cambio que hay es el regreso del voto demoscópico. Quiero que me digáis si estáis a favor o en contra de esto. Yo personalmente, por la experiencia que hemos tenido, creo que fueron los 2 primeros años que tuvimos voto demoscópico, luego el tercero no hubo y creo que el cuarto y el quinto no, ¿verdad? No, perdona, el quinto es el que vamos a hacer. Yo no estoy muy a favor, la verdad, porque yo creo que aquí es donde meten mano para menear ellos los votos como quieran. Yo, personalmente. Bueno, vuelve el regreso del voto demoscópico, se restaura el voto demoscópico que representará el 25% de la decisión final, complementando el 50% del jurado y el 25% del televoto. Este cambio busca el equilibrio de las distintas fuentes de votación. Yo no estoy muy seguro, yo lo dicho, yo creo que aquí es donde mete mano Radio Televisión Española. Restricciones de los medios para el ganador. He visto titulares, ¿vale? Dejadme por aquí porque esto es muy gracioso. En Infobae, creo que es donde lo he leído, lo titulan como cláusula Melody. Como estáis escuchándola. Cláusula Melody. Restricciones de los medios para el ganador. El artista ganador no podrá aparecer en medios ajenos a Radio Televisión Española desde su elección hasta 2 meses finalizado Eurovisión. ¿Por qué viene todo esto? Por todo el boom que ha habido de que Melody no ha ido al programa del Broncano y sin embargo esta noche, que por cierto, esta noche, mañana volvemos a tener chisme del día, se va al programa del Hormiguero, ¿vale? Para que esto no vuelva a ocurrir, han puesto una cláusula que no podrán romperla. Si no, supongo que dinero en mano fuera y habrá que leer la letra pequeña que haya. Compromiso promocional obligatorio. El ganador deberá participar en actividades promocionales nacionales e internacionales organizadas por Radio Televisión Española desde su selección hasta julio del 2026. Como os he dicho, unos 2 meses de finalización de Eurovisión 2026. Esto asegura una promoción adecuada de la candidatura española. Básicamente que están obligados a, si tienen que hacer pues las pre-parties o los diferentes programas de televisiones que estén concertados en otros países o en otras que no se pueden negar,
están en la base de datos. Ampliación de participantes. Bien, esto es algo que mucha gente quería y lo buscaba. El número de participantes podría ampliarse de 16 a 20, si la calidad de las canciones lo justifica. Claro, a ver, yo que me vayan a poner ahora 20 o 25 canciones, si son todas un truño, oye, yo que me pongan 5 y nos las quitamos rapidito. Yo soy de pensar así. Pero bueno, oye, es verdad que a lo mejor podemos ver más variedad, más estilos musicales, podemos ver otros idiomas, ¿vale? Dialectos bueno, pues de aquí, del país nuestro. Y no sé, pues sonidos culturales que no estaría mal verlos, a ver qué es lo que pasa. ¿Qué veo más por aquí? Apoyo creativo para todos los concursantes. Por primera vez, todos los concursantes contarán con el respaldo de un equipo creativo para sus presentaciones escénicas, asegurando igualdad de condiciones y una puesta en escena profesional. Eso me parece muy bien, porque puede haber gente que va directamente con un renombre, vamos a decir Melody, llevaba un respaldo muy grande de una puesta en escena, una escenografía, pero puede haber gente que realmente es un total desconocido, que presenta su canción, es un bombazo. Y bueno, mismamente, vamos a decir, Nebulosa no eran unos artistas, tenían sus negocios y tal, y hacían música, ¿no? Y entonces, pues de esta manera pueden tener el respaldo de una dirección artística y un equipo de creación que me parece genial. ¿Qué más por aquí? Renovación del comité de selección y dirección artística. Se llevará a cabo una renovación del comité de selección para hacerlo más representativo de la sociedad española. Se nombrará un nuevo director artístico, con el objetivo de expandir el festival y nuevos públicos. Bueno, veremos a ver estos nuevos cambios, ¿vale? Bueno, deciros también el plazo de inscripción, ¿vale? Lo dicho, a partir de mañana, jueves día 5 a las 10 horas de la mañana, la gente se podrá presentar candidaturas tanto por vía web. Radio Televisión ha desvelado además el plazo de inscripción de candidaturas que un año más podrán mediante formularios online o invitación directa de la corporación, ¿vale? Lo que sí que no veo por aquí es el rumor este que salió la semana pasada en redes sociales de que el ganador del Benidorm Fest pues podía elegir o no ser representante de Eurovisión, ¿vale? Básicamente, pues como el Festival de San Remo, ¿no? O sea, mismamente el representante de este año de Italia no fue el que ganó el Festival de San Remo. Entonces, yo esto no lo he visto, si estoy equivocado o si sabéis algo más, dejádmelo escrito en comentarios. Pues nada, artistas, si os queréis presentar, si queréis ganar unos dineritos, si queréis representar a nuestro país y pensáis que tenéis un talento oculto o una canción debajo del cajón que pensáis que esto es un bombazo, pues ya sabéis, el Benidorm Fest os espera. Pues nada, mi gente, hasta aquí el chisme del día. Lo dicho, mañana comentaremos pues lo de Melody en El Hormiguero, a ver si ha soltado algo o ha contado más de lo mismo para llevárselo calentito. No lo sé, ya lo iremos viendo. Cuidaros, un besazo.